Y ahí arrancamos. Bien, vamos a ver un poquito qué es lo que estaríamos esperando esta noche. Ya tenemos la plena sesión de la bolsa asiática, la bolsa de Tokio. Así que antes de arrancar con algún tipo de análisis, podemos ver primeramente la parte del calendario como siempre. Chequear un poco si tenemos alguna noticia relevante para este horario de la noche. En este caso, al menos por ahora, no tenemos ninguna noticia relevante. Tenemos únicamente noticias que salieron, pero por la mañana, pero ahora en este horario. Nada muy relevante. Podríamos chequear a ver si hay alguna noticia de 2 estrellas en este horario, donde sí podríamos tener un poco más en cuenta la parte del australiano. La última vez en una de las clases nos sucedió que salieron algunas noticias relacionadas al australiano, justo en el horario de las 10:30 de la noche, que generaron ciertos movimientos. Así que habría que ver un poquito qué es lo que puede llegar a suceder. Pero más allá de eso, nada más importante para lo que sería el día de hoy. Así que podemos arrancar a analizar algunas gráficas. Vamos a arrancar primero con el gráfico del australiano contra el neozelandés, a ver qué es lo que podríamos llegar a encontrar el día de hoy. Nuevamente lo que yo suelo hacer más que nada, que esto lo suelo hacer los lunes, es arrancar desde una gráfica diaria. Un gráfico diario no con la intención de querer marcar algo en particular, sino para definir un poco la dirección del precio, de lo que debería hacer en las próximas horas, más que nada, o en los próximos días. ¿Y qué es lo que voy teniendo en cuenta? Ver un poquito el panorama de cómo se fue comportando el precio en ese momento. Acá lo que noto es que en su momento llevaba una estructura completamente alcista, donde a partir de acá vemos que poco a poco se empieza a compactar el precio. Podemos decir que acá empieza a generar la famosa liquidez, que luego el precio sube con mucha fuerza para tomarla y luego cae generando la confirmación del cambio de tendencia, donde luego viene a realizar el testeo de este nivel para luego otra vez seguir con la proyección bajista. Acá genera nuevamente un rompimiento a la baja, confirmando que esto sigue bajando, luego vuelve a subir y vemos que no logra llegar a uno de los puntos de interés que había dejado anteriormente, como podría haber sido este de acá o el que se encuentra un poco más abajo que podría haber sido este de acá. Aunque no haya llegado a ninguno de esos dos puntos más relevantes, si yo nuevamente me trazo la herramienta del Fibonacci del punto más alto al bajo o del bajo al alto, de igual manera me marca el 50% indicándome que estábamos justamente en un punto o mejor dicho, en una zona dentro de todo importante donde el precio podría llegar a reaccionar. Y a partir de ahí otra vez vuelve a caer, generando este último rango en el semanal, donde ahora estaríamos esperando que siga subiendo y logre llegar al menos a este nivel. Y una vez que tenemos esto identificado, acá es donde sí solemos arrancar a analizar como siempre en una temporalidad de 4 horas. Y ahora, a partir del rompimiento estructural y el inicio de la subida, podemos confirmar qué cosa. Y ahora podemos confirmar que toda esta subida en 4 horas sería el retroceso de la tendencia principal diaria, donde por el momento 4 horas vendría con una tendencia completamente alcista, donde tendríamos como punto de interés de referencia este de acá, nuestro punto de interés de 4 horas. Una vez que tenemos definida la tendencia acá en 4 horas, vemos que había generado bastante liquidez previa, que ya se encargó de rellenar por completo, y ahora le estaría faltando venir a rellenar al menos este bloque, para que coincida con el bloque semanal y al mismo tiempo también con un posible punto de reacción. Pero eso nos interesaría más adelante. Lo que nos interesa ahora mismo es esta sección, donde para verla más a detalle podemos pasar a 30 minutos. Y en 30 minutos, ¿qué es lo que notamos? Notamos una de las primeras confirmaciones, que fue este rompimiento en la estructura, indicando que a partir de ahora los precios iban a empezar a bajar. Y en toda esta caída, que confirma ya el retroceso, se estaría trabajando principalmente en este rango de acá y en este rango de acá, indicando que todo este acúmulo de velas puede ser tranquilamente liquidez y el punto en el cual está reaccionando ahora es este de acá, que sería nuestro punto de interés de 30 minutos. Al menos otro más atrás no tenemos, este podría llegar a ser, pero actualmente le daríamos una mayor prioridad a este.
Y como el precio ya llegó a ese nivel, podríamos ver cómo se está comportando en 5 minutos. En 5 minutos no tenemos mucha información, la verdad. Tenemos una estructura bastante compacta. Sí, podemos decir que estamos notando que el precio está fallando en generar un punto más alto al anterior, así que como última confirmación podríamos esperar un quiebre acá en 5 minutos, esperar a que el precio baje, rompa este nivel y una vez que genere ese quiebre, ahí buscar la entrada. Que esto podría pasar dentro de un par de minutos. Recordemos que estamos en plena sesión, se nota por el tema de la volatilidad de las velas, pero sí o sí necesitamos esta confirmación en 5 minutos para visualizar una posible entrada. ¿Por qué estaríamos buscando esa última posición o confirmación en 5 minutos? Más que nada lo estaríamos haciendo porque tenemos que 4 horas viene con una estructura alcista y 30 minutos bajista. Entonces esas dos temporalidades están apuntando en direcciones opuestas, lo cual no nos estaría dando la suficiente información todavía para efectuar una entrada a la baja. Sí o sí necesito esa confirmación en 5 minutos para que al menos tenga 35 apuntando en una misma dirección. Si no, no sería lo más óptimo. Así que por el momento quedaría esperar un par de minutos a ver si se da esa confirmación y en caso de que se dé, ahí estamos habilitados a efectuar la entrada. Si no, es cuestión de seguir esperando a que nos arme un escenario un poco más claro para poder trabajar. Así que este sería el vistazo de este gráfico. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que quieran preguntar, consultar? Lucas, Sí. ¿no es confirmación que haya rebotado dos veces sobre el soporte y no lo pase? ¿Qué soporte? O sea, tocó dos veces y se fue y se va para la baja. O sea que dos veces tocó como si fuera ahí, ¿viste que vos lo marcaste? El point. Ve que Acá vos este lo point. marcaste y, sí, y ves que vos esperaste de vuelta el retroceso, tocó una segunda vez de vuelta y se fue para abajo. Más o menos llegó hasta más o menos llegó, ves, hasta el imbalance, más o menos. Sí. ¿Eso no era confirmación? No, con que toque 2 veces no viene siendo una confirmación. Puede tocar 3, 4 veces, pero si no nos da el rompimiento, es lo mismo que nada. Necesitamos sí o sí el rompimiento para poder efectuar la ¿Y posibilidad de no, entrada. no pudimos buscar un minuto? De poder se puede, si es que se trabaja de manera un poco más scalping, pero yo estoy analizando desde 4 horas a 5 minutos, así que optaría frenar hasta en 5 minutos. Si yo Ah, ok. quisiera buscar algo más scalping, arrancaría analizando, por ejemplo, de 15 minutos, esto que tenemos acá, y en todo caso sí, ahí podría bajar a un minuto para ver qué es lo que me podría llegar a encontrar acá. Donde en un minuto sí podemos decir que tenemos acá una reacción en este punto ahora, este punto de acá, que podría indicar la posible caída por el rompimiento que había generado anteriormente. Pero en mi caso particular no suelo operar en un minuto, ya que prefiero una estructura un poco más sólida y como opero de manera un poco más intradiaria, suelo trabajar como mucho en 5 minutos, en el momento Eh, de reducir la temporalidad. Te hago una consulta, cuando decís más sólida, por ejemplo, yo tengo operaciones que me han tomado más de 8 o 9 horas y han sido, he entrado en 15 minutos, o sea, Sí, operé en un minuto, ¿viste? Pero la operación esa me tardó 8 horas, o sea, yo vengo viendo el gráfico desde 4 a 15 y después un minuto. sí, Y bueno, y puse y recién a las 6 de la mañana me llegó al TP. sí. ¿Eso está mal? No, todo depende del objetivo. Por ejemplo, si yo vengo acá y armé una operación de venta en la temporalidad de un minuto, pero pongo un take profit hasta acá abajo, obviamente que por más de que yo lo arme en la temporalidad de un minuto, si el precio tiene que bajar hasta acá, y no va a demorar 2 o 3 minutos, puede demorar un par de horas, por la proyección que voy teniendo.
Entonces, ¿qué es lo que También, implica? Que uno usualmente al trabajar en temporalidades pequeñas busca recorridos pequeños, haciendo que justamente las operaciones sean más rápidas. Lo contrario a ok, lo que sería trabajar en una temporalidad mayor, donde sí todo esto suele durar un poco más. Pero también tengamos en cuenta la variable de que una operación puede durar más o menos tiempo, teniendo en cuenta qué tanta volatilidad hay en el mercado en ese momento, en qué horario se está armando la operación, si justamente nos encontramos en un día donde no hay tanta volatilidad como para que el precio tome una dirección clara. Esos son como los detallitos a tener en cuenta. mm, ok. Bien, Profe, ¿te podría compartir algo del GPU-CD? sí, dame un segundito, ahí dejo de compartir y ahí puedes compartir vos ahora. Ahí se ve. Ahí estoy viendo. Esto lo estaba analizando. eh, que 4H tenía este POI donde yo había visto todo esto como, todo esto como liquidez. Sí. Cuando se frena el precio acá, es porque vino a buscar esto, este POI. Y podría ser que haya ido a buscar ese último punto faltante. Y justo cuando llegó acá y sacó esto y eso, yo interpreté que esto podía ser bajista. Por eso entré en 3 minutos. Había entrado acá, creo. Sí, acá, que me sacó. Sí, porque todo viene alcista. En ningún momento esto estaba bajista. Para que esto empiece a estar bajista y eso, ¿dónde tendría que romper? ¿Acá? Ahí dame un ¿O segundo que ahí te dónde? comparto pantalla para que se vea mejor. Entonces, fíjate que la estructura principal correspondiente a 4 horas donde nosotros ahora mismo estaríamos trabajando es esta de acá. Esta es la estructura correspondiente. Que haya llegado a un punto más atrás, puedo tenerlo en cuenta en relación a un punto de una temporalidad mayor, en todo caso. No iría a buscar acá un puntito, por ejemplo, ¿no? De 5 minutos, siendo así de detallista, porque podemos decir que eso es un punto medianamente viejo. Tenemos que estar trabajando siempre en lo que es la actualidad, más allá de que se podría armar algo en general. Entonces, en toda esta subida, donde mi tendencia en 4 horas me confirma que por el momento es alcista, tendría que buscar algún posible punto de interés de compra. Pero en 4 horas no veo nada claro. En cambio, si voy a una hora, acá sí empiezo a notar un mejor punto para poder tener de referencia. Y una vez que el precio llega a este punto, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Empieza a subir. Y para ver toda esta subida de una manera más detallada, puedo trabajarla en 15 minutos, donde fíjate que si lo empiezo a analizar desde acá abajo, en la temporalidad de 15 minutos, ¿qué es lo que encontramos? Uno de los primeros quiebres, confirmando el inicio de la subida. A partir de acá ya arranca con todo, con toda su estructura Sí, igual alcista. subía como medio lateral, ¿viste? Subía muy despacito. Correcto, acá hay que tener en cuenta el factor de cómo está subiendo, que ahora eso lo vamos a ver. Pero fíjate que siguió subiendo hasta estos niveles, donde estaba por acá, creo que lo último que habías marcado, que esto es, sí, de hoy por la mañana, esta era la estructura, porque acá era donde había generado el rompimiento, confirmando que esto seguía a la alza, y donde en todo caso, en todas estas subidas, se tendría que haber identificado algún posible punto de compra como para tener en cuenta. Entonces, si vos venías a una temporalidad menor, como puede ser 3 minutos, y venías por acá, por ejemplo, creo que era acá el punto que tomaste, Sí, no era válido tenerlo en cuenta, porque la estructura venía completamente alcista. En todo caso, acá, luego, ¿qué es lo que hace? Vuelve a generar un higher high, pero ¿qué pasa? Que yo no puedo tomar esto como una estructura, porque solamente tengo dos velas, y al tener dos velas, no tengo esa tercera
que se genere para darme el imbalance o un punto de referencia. Entonces esta se sigue manteniendo. Entonces hasta ese En 15 momento, te dio hay una para, a ver, bien, acá la cosa cambia. En 15 sí tenemos este punto de referencia. pero te saca todo. Ahí, donde termina generando esta subida de la mañana. Fíjate que toda esta subida fue una subida por la noticia que se terminó dando. El precio sube, acá baja y acá podemos decir que tenemos el primer rompimiento estructural que se da hoy por la mañana, al menos en 15 minutos, confirmando que ahora sí esto puede empezar a bajar. Entonces, si acá me da la confirmación del rompimiento estructural, ¿qué es lo que hago? Busco algún posible punto de interés de venta. Uno muy claro no tengo, al menos acá en 15 minutos, acá lo podría chequear en 5. En 5 sí tengo un mejor punto como para tener en cuenta, que podría ser este de acá, que todavía no lo tocó, pero más allá de eso, y este de acá en todo caso, que luego el precio otra vez vuelve a bajar acá, acá, y volveríamos a buscar otro punto de referencia, que podría Y ser acá, este de mira, acá arriba, que después no acá lo ya lo termina rompieron, respetando el mira. siguiente. Ahí no bueno, acá. Ahí, No te tendría que, por ejemplo, buscar un POI, este POI, por ejemplo. ahora sí, ahora vuelve a romper, vuelve a generar la nueva estructura, que si vamos a 15 minutos se ve mejor, la nueva estructura bajista, en este nivel de acá en 15 minutos y en este nivel de acá. Pero ¿qué pasa? Que en esta estructura, al menos acá no nos está dando ningún punto de interés de referencia, inclusive tiene esta fuerte subida que el precio ya barrió. Podría verlo un poco en 5 minutos, pero fíjate que esta misma subida se encargó de cerrar ese nivel. Mm. Mm, Acá podemos decir que probablemente lo que se esté generando es una pequeña acumulación de velas para intentar venir a buscar este punto de más arriba. Pero seguimos con la misma lógica, el precio por el momento, al menos ahora, debería de seguir subiendo un poco más. Pero buscar la venta ya mismo lo haríamos un poco con cuidado. En Al el UC menos, de Chef estaba bueno porque estaba viendo y estaba todo bajista y en 1H tocó un POI y y acá en después lo que en es el 30 te dólar daba. contra el franco suizo, venimos con una estructura completamente bajista. Tenemos este punto de interés de referencia que no logró ir a buscar aún, pero podemos decir que ya recorrió el 50% con este mechazo, que podría ser una liquidación. En 30 minutos ya empezó a caer, acá dio uno de los primeros rompimientos de confirmación, acá Y realizó uno acá de los estaba primeros bueno para entrar. testeos, esto ya sería, por ejemplo, ese podría haber sido un punto. Acá habría que buscar en lo posible una última confirmación que ahora vamos a ver si se dio en 5 minutos. Porque acá hubiera sido un poco más recomendable buscar esa última confirmación en 5 minutos, por más de que teníamos la confirmación acá del quiebre, que fue confirmando con otros quiebres, y más que nada por toda la liquidez que teníamos acá arriba. Había Mm. bastante liquidez, que fíjate que el movimiento antes de caer finaliza con un mechazo. Asimismo, como el mechazo ese estuvo ahí al límite, tranquilamente podría haber sido un poco más largo. A ver si en 5 minutos daba una confirmación más. Y acá en 5 minutos tenemos el fallo en generar un punto más alto del anterior. De igual manera nos da el rompimiento. Y en toda esta caída se podría haber tomado este punto como la posibilidad de entrada. Pero si yo armo una Bueno, no llega, operación claro. acá, tengamos en cuenta lo siguiente, que primero y principal no hubiéramos armado la operación de esta manera. Estamos hablando que tenemos 2,5 pips de stop loss. Es demasiado poco. Esto te lo revienta el spread del broker. Entonces acá podríamos ir a 15 minutos y en 15 minutos ves que se nota una vela más sólida, una vela más grande en vez de esa chiquita. Ah, sí. Entonces ahí sí podría haber puesto, por ejemplo, el stop ahí, el precio de entrada, y el stop loss incluso lo pondría cerca de la mecha anterior. 7,7 pips de stop loss, buscando un recorrido por acá casi del 1,3, indicando que todo esto también era liquidez. Y acá también podría haber sido una posición tranquilamente para agarrar la baja.
no en cinco Ahí no, minutos no, con esa vela pequeña. sí, ¿no se podría bajar hasta abajo, hasta el último punto de 1H? Ahí, hasta donde está Violeta, o Y es muy de arriesgado. poner hasta acá, no es que esté mal, porque en teoría, ¿qué es lo que se estaría esperando? En teoría se estaba esperando que todo esto era el impulso, esto era el retroceso y que otra vez venga el próximo impulso. Ese es como nuestro escenario ideal. Pero ¿qué es lo que sucede? Una cosa es cuál es el objetivo que tiene que cumplir el precio y otra cosa totalmente diferente, qué es lo que va a hacer en el medio antes de cumplir ese objetivo. Entonces está la posibilidad de que el precio, ¿qué es lo que haga? Suba otra vez, vaya a buscar el punto más importante de 4 horas y después caiga. Sí, de caer cayó tal cual como esperábamos, pero hizo otra cosa antes de hacerlo. Entonces, en resumen, ¿está mal armar esta operación? No está mal siempre y cuando en todo caso tengas el tiempo de poder hacerle el seguimiento a la operación e ir tomando beneficio, porque si yo esta operación me está indicando que es un promedio de un 1,7, no voy a esperar a que me lo cumpla sí o sí. Si por acá, a donde supongamos ahora se está generando hasta acá, casi un 1,4. Entonces, si ya viene actualmente casi un 1,4, vengo acá, lo protejo, muevo el stop loss. Listo, ya me aseguré el 1-2. Si después sigue bajando y veo que no hay nada relevante que tenga que ir a buscar, puedo seguir bajando un poco más el stop loss para ir asegurando. Si después se me da vuelta y me retira con un 1,4 y después baja y cumple el 1,7, no pasa nada. Parte del análisis, parte de la gestión. Prefiero retirarme con un 1,4 a especular con lo que podría haber sido, porque asimismo como puede Mm, llegar a terminar cumpliendo el análisis, puede llegar a ser otra cosa después. Eh, sí. Lucas, Decime. ahí por lo que estuve viendo, todos esos puntos dejaron mechazos. Esos mechazos que dejaron tranquilamente puede ser liquidez, ¿no? Correcto. Principalmente, más que nada, esta zona que ves acá de toda esta acumulación de velas. Esto el precio Sí. tiende a romperlo completamente. Mm. Y pero los mechazos que van más atrás, que van uno más abajo de otro, todo eso no se puede tomar como que las instituciones pusieron guita y la están esperando. Viste que ahí cuando termina el gráfico va a buscar Sí, todos los puntos que buscar. Hasta casi el exacto. violeta creo que se buscar. Correcto. Entonces sí, está bien interpretarlo de esa manera. Y otra cosa, vos dijiste que un gráfico va a respetar las temporalidades, puede ser, o sea, vaya a buscar los puntos de interés de hace 4 horas o de más atrás, o vaya a buscar los recientes. Generalmente, cuando estamos trabajando en este tipo de temporalidades, el precio suele respetar lo que llamamos la liquidez más fresca, que viene siendo las estructuras o los puntos que se generaron hace poco. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y, por ejemplo, marcarte acá un punto que fue generado, por ejemplo, hace casi 2 meses. No está mal identificarlo, pero que de ahí a que el precio lo respete precisamente ese nivel, y ahí ya no es tan seguro. Por más de que puede ser respetado, pero no le damos tanta relevancia porque consideramos que ya es un punto más viejo, un poco no tanto de tanto uso. Nos guiaríamos mucho más con lo que esté pasando acá en ese momento. Al menos Eh, le generaríamos un poco más de confianza. Ok, Bien. ¿Algunas otras dudas, consultas? Yo tengo una, Lucas. Sí, decime. Eh, ¿Podemos hablar un poco sobre Bitcoin? El BTC, vamos a verlo un Sí, poco. Acá vengo al BTC, vamos a empezar a analizarlo. Usualmente lo que es el tema del gráfico del BTC, suelo arrancar a analizarlo desde un gráfico diario para ver un poco más el panorama general, para no guiarme mucho con esos movimientos de temporalidades tan pequeñas. Recordemos que es un activo que constantemente está en movimiento, no cierra nunca, entonces siempre puede generar algún tipo de movimiento como para poder trabajarlo. Y en este caso, al empezar a analizarlo desde un gráfico diario, notamos que, al menos en la actualidad, sigue representando una tendencia completamente bajista, donde ahora está llegando al límite, no logra todavía pasar el nivel de los 67.000, pero está bastante cerca, o al menos lo estuvo el 21 de julio. Pero cuando llegó a ese nivel
de una posible resistencia, podríamos decir, que era el lower high anterior, empezó a generar toda esta caída. Y para ver esta caída un poquito más a detalle, ahí podríamos pasar a 4 horas. Y en 4 horas, ¿qué es lo que notamos? Notamos una estructura alcista bastante eficiente, donde iba subiendo y bajando, impulso, retroceso. A partir de acá rompe esa estructura, pasa nuevamente con su estructura bajista y acá se esperaría nuevamente que vuelva a caer. Pero ¿qué es lo que estamos notando? Que para tener esa confirmación, el precio lo que debería de hacer ahora en todo caso sería romper este último lower low para confirmar nuevamente la caída, pero hay que tener en cuenta este punto de acá también, que es el último Claro, máximo, porque vemos que anteriormente venía respetando los puntos anteriores y ahora actualmente está parado en este punto de acá. Por eso acá ya se ve poco a poco cómo va disminuyendo el volumen de velas. Hay que ver si rompe el nivel de los 65. Si rompe este nivel de los 65, se puede interpretar que todo esto ya era liquidez y tendría que mínimamente sobrepasar el nivel de los 67, siempre y cuando rompa este nivel. Acá es donde si quiero ver un poquito más a detalle, podríamos bajar hasta 1 hora, bajaría, no más de eso. Donde en 1 hora sí, sí es con una estructura bastante similar a lo que veíamos en una temporalidad de 4 horas, pero en este caso con una estructura completamente alcista. No tenemos todavía algún indicio de caída. Hay que ver justamente que estamos apoyados en el punto donde podría caer, pero hay que ver qué es lo que hace ahora. Las próximas horas son clave para ver qué tipo de decisión podríamos llegar a tomar. Si rompe este nivel, empezamos a buscar la situación de la posible compra. Si me rompe este nivel, ahí esperaríamos a que otra vez el precio vuelva a caer. No necesariamente generar puntos más bajos, pero mínimamente a llevarse por delante toda esta liquidez nuevamente y en todo caso venir a buscar este punto de los 62, 63 aproximadamente, tampoco estaría mal, por toda la ineficiencia que había generado anteriormente. Acá ya no dejo nada, simplemente liquidez, ninguna ineficiencia, ningún imbalance, nada claro que tomar. Inclusive en 4 horas no se ve nada muy sólido. Acá justamente podríamos tener este como punto de referencia, pero mucha importancia no le daríamos porque tenemos la estructura principal, que es la de 4 horas que viene a la baja. Pero es un punto a tener en cuenta que podría llegar a corregir. Digamos que no sería raro que pueda bajar hasta acá para luego reapuntar y volver a subir. Pero nos está faltando todavía un poco más de información. Si no tenemos todo el escenario todavía armado, queda especular con qué es lo que podría pasar y dependiendo de lo que pase, ahí es donde tomaríamos la decisión de cómo actuar. Si quiero trabajar de la manera tradicional, que sería comprar alguna criptomoneda para acumular, o si quiero operar simplemente la subida o, en todo caso, operar la caída. Cualquiera de las dos es totalmente válida. ok. O te hago una consulta con el tema de las estrategias. ¿Es Sí. mejor esperar a que tome liquidez y después de ahí recién operar? ¿Eso sería una estrategia? Y es un tipo de entrada principalmente. ¿Qué quiere decir? Que no todas las entradas van a ser por una toma de liquidez. Hay entradas que simplemente el precio llega a la zona, te genera la confirmación de un quiebre y ya estás habilitado a efectuar la entrada. Pero hay otro tipo de escenarios donde si anteriormente se había generado mucha lateralización, suele primero realizar la toma. En ese tipo de escenarios sí se esperaría mejor la toma. En este caso, no estamos viendo en sí un escenario de toma. Un escenario de toma sería que, por ejemplo, acá vendríamos con un acumulo total de muchísimas velas, no tendríamos nada muy claro que trabajar. Ahí es donde generalmente decimos que el precio se encuentra de una manera muy compacta y que el precio en cualquier momento tiene que reventar. Ahí sí es donde tendríamos más cuidado y esperaríamos mejor la toma de liquidez. Si no, uno puede seguir trabajando con normalidad. Es otra variante de entrada. Ok, hay diferentes estrategias, ¿no? En el trading. Correcto, hay diferentes maneras, diferentes entradas, diferentes conceptos que uno puede llegar a aplicar. La mayoría de los conceptos, herramientas, estrategia o como uno lo quiera llamar, suelen ser similares, únicamente que a veces quizás
se les puede modificar un poco el nombre o se puede marcar de una manera un poco distinta. Lo que suele cambiar principalmente con el tema de las estrategias es el punto que uno toma de entrada. Asimismo, como nosotros acá usamos este punto de referencia para buscar confirmaciones y ver qué puede hacer el precio, hay otras personas que agarran este punto y directamente arman una operación. Hay mucha gente también que se Claro. maneja únicamente con la estructura. No aplica otra cosa que estructura, rebotes, soporte, resistencia, algún indicador. Digamos que todo es válido siempre y cuando te ayude, uno puede usar lo que sea, pero siempre y cuando lo ayude, porque quizás una herramienta o un concepto que aplica una persona y otra persona capaz lo aplica y no le resulta tan bien porque no lo aplica como se debería aplicar, o simplemente porque cuando mira el mercado lo mira de una manera totalmente diferente a otra. Y Lucas, ¿y tu manera de manejar el trading cómo sería? ¿Cómo sería tu estrategia? ¿Qué haces vos? Y principalmente nos manejamos con el método de Smart Money, que conlleva la parte de la estructura de mercado, que es lo que estamos viendo para definir la tendencia, los puntos de interés para determinar los puntos de oferta y demanda, tema de la liquidez para ver en qué momento puede venir una manipulación. A eso le terminamos sumando también la herramienta del Fibonacci para darle mayor validez a los puntos que uno marca, para considerar si son puntos muy caros o muy baratos, usar los intervalos de temporalidades. Digamos que eso sería a gran escala los conceptos que conlleva el Smart Money para la lectura del gráfico, que en este caso intentamos siempre en lo posible tener el gráfico lo más limpio posible. Por más de que yo ahora marque 20.000 cosas como para que se entienda lo que yo estoy explicando, una cosa es cuando lo explico y otra cosa cuando lo opero. Y usualmente cuando opero marco alguna que otra cosita y listo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo veo simplemente a vista, por así decirlo, y no es necesario marcarlo. Pero cuando hay que explicarlo y para que la otra persona pueda interpretar mucho mejor, obviamente se le agregan más cosas. Impecable. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Bien. Ah, podemos ¿Puedes hablar. analizar el euro? Ahí vamos a ver el euro, a ver qué podemos llegar a encontrar. Este caso del euro es un caso bastante similar, podríamos decir, a la libra dólar, del euro dólar y libra dólar, ya que suelen generar lo mismo, pero hay una diferencia. Vemos la diferencia principal de que acá el precio retrocedió bastante, pero todavía no logra generar un máximo nuevo, y en el euro dólar ya prácticamente te lo acaba de generar, pero no llegó a uno de los niveles, al menos que tendríamos más en consideración. Porque si yo estaba trabajando anteriormente esta estructura, un punto de interés de referencia que podría llegar a tener podría haber sido esta vela entera. O también podría haber tomado principalmente la mecha. O si quiero ver esto un poco más a detalle, podríamos haber pasado una hora y haber tomado este como punto de referencia, que es donde el precio termina llegando. Y luego a partir de acá en 30 minutos, un escenario bastante similar a la libra dólar, donde verdaderamente no sube de una manera muy limpia que digamos. Esto es lo que también genera ciertas dudas al momento de trabajar. Porque si estamos Es como que está trabajando dejando liquidez, ¿no, profe? exactamente, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no es una subida muy clara que digamos. Uno está acostumbrado a que toda esta subida es más un retroceso, parece, que un impulso. Entonces, Ujú. cuando empieza a manejarse de esta manera, donde en teoría si es un impulso tendría que subir de una manera similar a esta, donde prácticamente el precio solamente sube, o como vemos por acá, que hay muy leves retrocesos, este es un retroceso, toda la cantidad de velas que necesita para bajar, pero que tarde mucho en subir, por más de que vaya respetando algún que otro puntito, por ejemplo acá viene respetando este punto de referencia, este punto de interés lo estuvo respetando, a este de acá no logró llegar, pero a este más arriba sí, acá por ejemplo está reaccionando. Entonces, si ustedes me dirían, bueno, ahora cuando genere mi próximo máximo, ¿volvería a buscar por acá otra compra? Y al menos ahora mismo no lo haríamos, porque tengamos en cuenta lo siguiente, 4 horas ya se acaba de actualizar. Esta va a ser mi nueva estructura de 4 horas. Y acá vemos, primero y principal, ya una estructura bastante compacta que en 4 horas no nos está dando, pero ningún punto de referencia, ninguna ineficiencia. Acaba de generar un punto más alto,
por poquito más alto al anterior y estamos diciendo que subió generando y dejando mucha liquidez. Entonces, en vez de seguir insistiendo en buscar ahora una compra, cuando lo tendríamos que haber hecho hoy o ayer en todo caso, a partir de ahora tendríamos que buscar un poco más la situación de la posible caída. Porque nuevamente, si yo inclusive sigo buscando la posibilidad de compra, cada vez es más arriesgado porque estamos intentando comprar en un próximo higher high, podríamos decir. Entonces ahí se evalúa que es un precio caro para seguir insistiendo con la compra. Entonces acá lo que podríamos esperar es la confirmación de la caída, donde probablemente lo que haga es en las próximas horas generar un poco de liquidez, en lo posible que genere la toma y luego nos dé la posibilidad de entrada, donde acá se esperaría una caída bastante importante, porque nuevamente acá tiene muchísima liquidez y en todo caso que vaya a realizar o el retesteo de este nivel para otra vez volver a subir o veremos qué es lo que sucede. Pero nuevamente, no nos genera mucha confianza la subida por cómo se está comportando el precio. Pero bueno, más que nada es cuestión de esperar ahora qué tipo de escenario. Puede ser que ahora Londres genere la toma de liquidez y en lo posible que nos esté brindando la entrada en la preapertura o en la apertura de Nueva York, en alguno de esos horarios en lo posible. Bien, Lucas, también se puede aprovechar para vender ahí, ¿o no? es lo que principalmente se estaría esperando ahora. Estaríamos dándole un poco más de prioridad a lo que sería la operativa de venta, buscar el beneficio con la caída, no tanto Para, todavía con ven- la compra. para vender ahí, ¿qué se tendría que romper esto? Tendría que romper ese nivel. Y ahí es donde buscaríamos primero y principal si nos está dando algún punto de referencia, ver si vamos a buscar una última confirmación en 5 minutos. Todo depende de qué tipo de escenario está armando. Mm. La, Bien. la semana pasada el GPUCD y el euro también como que subía muy fuerte y no te dejaba entrar tampoco. Y más que nada recordá que esta subida principal que generó acá no la hizo porque sí, sino que esto fue del día, si mal no recuerdo, miércoles, 15 horas, que esto fue culpa de la noticia de Estados Unidos, de la decisión de los tipos de interés, que si mal no recuerdo, al día siguiente inclusive salieron todavía más noticias que hicieron que los precios todavía sigan subiendo más de lo debido. Ya que si venimos acá un momento del calendario, esto fue el 29 de julio. Personalizar fechas, mes anterior, miércoles 29. Y acá tenemos las noticias programadas que salieron, que fueron las que terminaron generando todo este subidón. Claramente, si paridades como el euro dólar o libra dólar subieron en el USD CAD, ¿qué terminó generando? El movimiento opuesto. Pero sí, entre la semana anterior, desde el miércoles al viernes, fueron estructuras medias raras, el precio simplemente subía o bajaba, había muchas noticias del dólar, había noticias también del yen japonés, que fueron las que terminaron provocando esta caída. Fíjate, esta caída tan agresiva que inclusive te deforma todas las otras velas para poder mostrarte dónde se generó el movimiento este. Fíjate que barre por completo, pero barre bastante. Estamos hablando que el precio había generado, fíjate que vino a buscar el inicio de la subida en todo caso, si vemos un poco el pasado, porque desde acá hasta acá estuvo generando su máximo, que fue del 5 de mayo al 23 de julio, casi 2 meses simplemente subiendo, y que en un día, más tardar dos, eso lo corrija por completo, estamos hablando que de acá a acá genera una caída de un 5%, lo cual que algo caiga un 5% expande cada día en tema criptomonedas, pero que una divisa de un país se desprecie un 5% en cuestión de 1 o 2 días, es muchísimo, es una barbaridad. Pero bueno, Mm. esto debe a muchos factores relacionados a Japón, que están teniendo inflación, problemas con tema de los bancos. Por suerte, al menos no está saliendo ningún tipo de conflicto bélico como pasó a gran escala con el tema de Rusia y Ucrania, que ahí sí las divisas parecían criptomonedas por cómo se movían, pero dentro de todo las cosas están medianamente calmadas. A menos para las divisas que estamos trabajando ahora, dejando de lado el yen japonés, está todo dentro de todo tranquilo. Bien, ¿alguna otra duda, consulta?
No, Sobre, profe, y un par para que se pueda tradear a la noche y eso, más o menos entre las 10 y una, que me Y dé generalmente por confirmación. la noche ahí tenés variedades como esta, que es el australiano contra el neozelandés, suele moverse bastante bien por la noche. Después lo que es El el AUD, euro contra el australiano también, ¿cuál sería el AUD Z el AUD NZD, que es el dólar NZD? australiano contra el dólar neozelandés. Sí. Y luego Después tenés el el euro AUD. AUD correcto, que es el EUR, el euro, y el AUD, nuevamente, el dólar australiano. Esos son al menos lo Lucas, que le suelo echar ese vistazo por la noche. Decime. em, depende de qué gráfico estemos analizando también, depende de la hora. Correcto, más que nada la paridad. Por ejemplo, por la mañana suele moverse mucho más el euro dólar. ¿Por qué? Porque esas dos divisas se manejan mucho más con la sesión de la Bolsa de Londres y la de Nueva York. Quiere decir que hoy por la noche el euro dólar no me va a dar algún tipo de entrada. Puede ser que te dé una entrada por la noche, pero es más habitual encontrarla por la mañana con la apertura de su respectiva bolsa. Eso es lo único que cambia. El tema de la probabilidad que se puede llegar a dar o no. Eso es lo que cambia. Impecable. El euro dólar solamente o hay alguna otra? Y por la mañana se mueve mucho más lo que es euro dólar, libra dólar, dólar contra canadiense. Por la noche tenés más el australiano contra el neozelandés, el euro contra el australiano, o algo relacionado al yen japonés también puede ser, el australiano contra el yen. Ah, impecable. Yo pues no sabía en qué horario se podía operar. Y vos podés operar en Y cualquier momento del día, menos el fin de semana, ya que el mercado cierra el viernes a las 6 de la tarde y abre nuevamente el domingo a las 6 de la tarde. Y en el día, por ejemplo, hoy miércoles podés operar en cualquier momento. Si me preguntarías qué horario no es el recomendable, y sería entre las 5 de la tarde a ese rango horario de las 8 de la noche, no sería lo más recomendable, porque en ese rango horario ya la gran mayoría de bolsas están cerradas, disminuye muchísimo lo que es la actividad de parte de transacciones, haciendo que el gráfico prácticamente esté planchado, no se pueda trabajar mucho y se empiece a incrementar el spread del broker, la comisión que nos podría llegar a cobrar. En resumen, no es un buen horario entre las 5 y 8 de la noche. impecable, qué buen dato. Bien. Y te iba a hablar sobre el oro, si me podías hablar sobre el oro. Y el tema del oro, ya a simple vista estamos notando que está subiendo bastante. Generalmente el oro lo suelo ver también como si estuviera analizando una cripto desde temporalidades mayores. Vemos que viene generando una fuerte caída. Claramente tenía que corregir en algún momento. A inicio de año había llegado al máximo histórico, un valor que nunca había llegado anteriormente, y a partir de ahí ya empezó a realizar toda la corrección. Desde su máximo a su mínimo indica que ya bajó casi un 30%, lo cual es algo que puede llegar a suceder, y ahora ya está intentando recuperar un poco ese movimiento, está subiendo, donde podemos decir que puede llegar a subir hasta este nivel de acá aproximadamente, que sería el nivel de los 40, sí, 4.500 aproximadamente. Al menos mucho acá no tiene. Tenemos un claro escenario de acumulación, mucha liquidez que generó previamente. 4 horas la estructura viene completamente alcista, pero no se esperaría todavía que vuelva a reapuntar su temporada alcista otra vez. Sería demasiado rápido, debería de seguir corrigiendo un poco más o en todo caso seguir manteniéndose un poco más. Está Ya como el que, Bitcoin. exacto, es una situación similar. Ahora todas las noticias de Estados Unidos impactan tanto a lo que es tema oro como también ahora tema cripto. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? No, yo la verdad por ahora no. Bien. No, ninguna, profe. Nos vemos ya. Dale, cuídate, Ivo. Entonces, más que nada, lo del día de hoy era mostrarles un poquito nuevamente ese paso que parece
algo que uno siempre hace, pero a veces uno se puede llegar a olvidar de cómo arrancar a analizar el gráfico. Tema de las temporalidades, cómo definir correctamente una estructura, porque si ya de base arrancamos identificando mal la estructura en la cual vamos a estar trabajando, por más de que todo lo demás lo aplique bien, va a estar mal. Es como las matemáticas. Te equivocas en un signo y todo lo demás está mal, aunque esté bien hecho. Entonces, sí o sí, la base es importante, tanto la estructura como los puntos de interés, ver si estamos trabajando o no un escenario de liquidez, y luego llegar al punto de decir, sí, ahora puedo armar una operación, o mejor espero una confirmación, no únicamente porque tengo varias temporalidades apuntando en una misma tendencia, ya voy a querer comprar o vender. Hay que contextualizar lo que uno está trabajando para ver si es muy caro o es muy barato o tengo que esperar o ya lo puedo hacer como orden pendiente o como orden a mercado. Digamos que esas son las variantes que uno se tiene que acoplar a lo que está analizando para luego tomar la decisión de cómo va a armar la operación. Pero eso más que nada. Recuerden que la clase también se grabó para el que entró más tarde, para que en unas horas yo las comparto nuevamente por Discord como siempre y les quede todo lo que se estuvo hablando de la clase de hoy. Asimismo, también mañana por la mañana vamos a estar haciendo otra sesión operativa a las, si mal no recuerdo, 9 de la mañana, había avisado, para también ver un poco las paridades que se mueven en ese horario y ver qué podríamos llegar a detectar. Así que bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Cualquier cosita nos vamos manteniendo en contacto y si van teniendo alguna duda o consulta, me pueden mandar ahí un mensajito por Discord y lo vamos chequeando. Ok, yo, bueno, capaz que ahora vas a cortar, pero mañana te voy a preguntar sobre el tema de la psicología. ¿Tiene que ver la psicología con el trading? Correcto, es algo muy importante a tener en cuenta, así que sí, en la clase de mañana lo vamos a estar chequeando. Porque es gran parte del operar el tema de la psicología. Si tengo una mal psicología o no sé controlarme emocionalmente al momento de operar, y uno puede tener bastantes inconvenientes. A mí me pasó unas cuantas veces. Bien, sí, es un factor importante hablar luego. Así que bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Cualquier duda o consulta, nos vamos manteniendo en contacto. Que tengan buena noche. Chau, chau.